ver. Ok. Para iniciar tenía una actividad, como un poquito para entrar, romper el hielo, que la idea es que ustedes me digan, me respondan un par de preguntitas que aparecen eh, la idea es que con su dispositivo móvil o con la computadora ingresen a menti.com e ingresen el código 599-00521 y respondan la primera pregunta. Vamos a ver, voy a agregar aquí Menti. Vamos a ver. Recuerden el código. Bueno, parece que como que lo cambió. Es 84483922. Entran a menti.com y la primera pregunta es la que aparece ahí. Escribe la provincia o país de donde nos acompaña virtualmente. 84483922 es el código para que puedan entrar en menti.com. Si alguno está teniendo problemas, me dicen y si no, seguimos adelante para no atrasarnos. No sé si alguno ya pudo entrar, que me diga que ya sí pudo entrar. Sí, Luis, perfecto, sí entramos. Ok, perfecto. Entonces, anoten ahí, vamos a... Luis, Sí, hola, sí, dime. tengo un pequeño detalle. Escribo a la juela, bueno, escribo la respuesta, pero no me deja darle submit. Me dice voting is closed. Bueno, no sé, en fin. No sé si los demás tienen el mismo problema. Perdón, Es que está cerrada la votación, perdón. no, creo que lo que dice es que tiene que escribir al menos 18 caracteres. No, yo los escribo todos y me dice la votación está cerrada, por favor espero, pregunte al presentador para que abra la votación. Cierto, yo, Eileen, tenés razón. A mí no me dejó tampoco. Vamos a actualizarlo como lo abrí, si no, no importa. O sea, a ver, ya se generó. Intentémoslo ahora, a ver. Ok, a ver. Ah, bueno, aquí dice que está cerrada la votación, sí, no. Ok. No, pero ¿por qué? Bueno, para no atrasarnos con esto, que en realidad era una actividad para romper un poquito el hielo, vamos a seguir con la presentación y así no atrasar. Después veo a ver qué pudo haber pasado. Ok, la charla de hoy se divide en diferentes temas. El primero se llama ¿Cómo ha sido la formación estocástica en Costa Rica? Un poquito hablar de cómo hemos evolucionado a través de los años, ¿verdad? El segundo tema es por qué es importante la formación estocástica en el ciudadano. ¿Por qué esto? Bueno, porque a veces se cree, y he escuchado a académicos y a otras personas decir que la estadística y la probabilidad no son importantes, que hay que darle énfasis a otros contenidos de matemática y tal vez se minimiza el impacto que puede tener la formación estocástica en el ciudadano actual, ¿verdad? Después, cómo todo esto ha tenido una repercusión en la educación matemática, ¿verdad? Luego vamos a dar algunos elementos básicos de didáctica de la estadística y por último, algunos elementos básicos de didáctica de la probabilidad. Depende cómo estemos de tiempo. Voy a ir un poco rápido con la enseñanza y aprendizaje de la estadística, puesto que en la charla del año pasado desarrollé bien el tema de toda esta parte de estadística. Entonces, me centraría más que todo en didáctica de la probabilidad. Vamos a ver cómo nos va de tiempo. ¿Cómo ha sido la formación estocástica en Costa Rica? Bueno,
Antes del 2012, los currículums en Costa Rica, por ejemplo, en educación primaria, tenían muy pocos contenidos en estadística y probabilidad. Y en educación secundaria, habían pocos contenidos en estadística, de hecho solo estaban en octavo y noveno, ¿verdad? Y no estaban en bachillerato, no habían contenidos de estadística y probabilidad en bachillerato, pues por lo que esto trae consigo una consecuencia, de que si no se evaluaban las pruebas de bachillerato, prácticamente no se enseñaba, muchas veces no se enseñaba. E incluso la probabilidad, no habían contenidos de probabilidad en secundaria. Entonces, y en la parte estadística lo que se veía era un poco de gráficos, distribuciones de frecuencias y el cálculo de medidas. Todo esto centrado en la parte secundaria se centraba mucho en construir representaciones estadísticas y en el cálculo de medidas más allá de la interpretación y el análisis. Entonces, como les dije, se centraba en una enseñanza tradicional, donde eran más importantes los procedimientos y las construcciones, y las situaciones que se daban eran conjuntos de datos o univariados o bivariados máximo. Y estos no ayudaban a comprender o no modelaban de la mejor manera las situaciones o fenómenos del entorno, ¿verdad? Porque sabemos que las situaciones o fenómenos sociales son más allá de una variable o dos variables, ¿verdad? Entonces aquí tengo un ejemplo, lo tomé, incluso no es un ejemplo de colegio, es de universidad, es de un libro de universidad. Veamos que aquí son datos univariados. Bueno, hay gran cantidad de datos, por lo menos, porque a veces lo que pasa es que se utilizan muy pocos datos. Pero bueno, aquí hay gran cantidad de datos, pero veamos a ver qué pasa. Las tres actividades que se proponen dice construir la distribución de frecuencias, dibujar el histograma y así como el polígono de frecuencias y dibujar las ojivas de frecuencia mayor que y menor que. Ok, todo esto está bien, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la interpretación? O sea, ¿por qué yo necesito? ¿Cuál es el propósito de construir una distribución de frecuencias? ¿Cuál es qué interpreto yo del histograma? ¿Por qué tenía que construir el histograma y no otra representación, verdad? ¿Qué mensaje? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué mensaje me comunican los datos? Entonces, nos estamos centrando en procedimientos y construcciones más allá de la esencia de lo que implica la disciplina. La estadística lo que apunta es a la interpretación, al análisis de los datos, al mensaje que comunican los datos. ¿Qué pasa entonces? Bueno, antes del 2012, como había muy pocos contenidos en estadística y probabilidad, y no se daban contenidos de probabilidad y muy pocos de estadística en secundaria, en primaria, los docentes de primaria priorizaban contenidos que sí tenían continuidad en secundaria. Eso es muy normal, ¿verdad? Si los docentes dicen, bueno, tengo gran cantidad de contenidos matemáticos, ¿verdad? De otras áreas, de medidas, de números, sobre todo de números, de geometría, y estos sí tienen una continuidad en secundaria, ¿verdad? Y los de estadística son muy pocos y en probabilidad ni siquiera, por ejemplo, la probabilidad ni siquiera se tocaba en secundaria antes del 2012, entonces había una priorización de contenidos. Y esto traía consigo que muchas veces se diera poca formación en esta disciplina o ninguna, ¿verdad? Todo esto generó este tipo digamos, de poca relevancia que se le daba a la estadística de probabilidad, generó varias consecuencias. Por ejemplo, una carencia en investigación. Si ustedes ven, antes del 2012 había poca investigación en lo que era didáctica de la estadística o didáctica de la probabilidad. Habían pocos materiales didácticos. Había muchos materiales de geometría, cómo enseñar diferentes temas de secundaria, pero cómo se enseñaba, cómo se debería enseñar estadística y probabilidad, habían pocos materiales. Carencia en capacitaciones. Prácticamente las capacitaciones se centraban en álgebra, geometría y en otras áreas, ¿verdad? Y había una debilidad de formación inicial. Por ejemplo, yo soy un producto de esto. O sea, cuando yo estudié para profesor de matemáticas, solo llevé un curso de estadística.
y en realidad el curso se llamaba Métodos Estadísticos, y en esencia era inferencia estadística. Arrancamos prácticamente con inferencia estadística, asumiendo que teníamos muy buena formación en estadística descriptiva, pero eso fue nuestra formación. Entonces, teníamos solo un curso de estadística, de inferencia estadística, ¿verdad? Y eso nos deja un poco inseguros. Probablemente muchos de nosotros nos sentíamos muy inseguros con este tema, ¿verdad? A mí yo tuve la oportunidad de enamorarme de la estadística y probabilidad precisamente en la UNED, porque la UNED en algún momento me asignó un gran desafío. Tenía que dar el curso de probabilidad y estadística matemática. Y es un desafío. Empecé, ¿qué hace uno entonces cuando tiene una débil formación en algún tema? Compra libros, empieza a estudiar, a prepararse, y resulta que el estudio de esta área, porque me empezó a gustar la probabilidad estadística, no en la universidad cuando tuve mi formación inicial, sino más bien cuando empecé a dar los cursos de probabilidad estadística en la UNED, ¿verdad? Entonces la UNED es la culpable de esta pasión que tengo ahora. Entonces, veamos. Okay. Entonces, a partir del 2012 se le da una gran relevancia a la estadística de probabilidad, el cual aparece a lo largo de todos los ciclos y en diferente proporción, pero siempre hay un peso en la estadística de probabilidad. Más que todo obedece a que el currículum de Costa Rica, el actual, tiene su concepción en generar competencias aplicables a la vida cotidiana, y que más que la estadística y probabilidad juega un papel muy importante, sobre todo en el ciudadano actual, en el ciudadano que vivimos los que vivimos en este momento bombardeados de mucha información estadística, donde nos damos cuenta que cuando tomamos una decisión muchas veces no tenemos el resultado totalmente seguro, sino o tenemos por probabilidades de una cosa pase o que no pase, ¿verdad? Ok, a partir de esta aprobación pasa algo. Hay un rechazo al área de estadística y probabilidad por los docentes, que es muy normal. Aquí tengo una frase de quien Dios tenga en su gloria, Hubiratán de Ambrosio, murió este año, ¿verdad? Y quería recordarlo, de una frase que utilizó en el primer Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemática en Toluca, México, en 1978. En verdad, lo viejo siempre rechaza lo nuevo. En este artículo que en algún momento leí, él hablaba de las calculadoras y decía de todo el rechazo que veía a las calculadoras. Pero él hacía ver que muchas de las cosas nuevas que ahora son parte de nuestra vida y que valoramos como importantes, en algún momento hubo un rechazo. Y entonces este rechazo era muy normal. Ya habían investigaciones desde el 2007, después 2012 y 2015, donde se señalaba que había una débil formación disciplinaria y en didáctica, en estadística y probabilidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer con esto? O sea, a veces se escuchan académicos, compañeros, colegas que dicen, como tenemos mala formación disciplinaria y en didáctica, entonces no deberíamos dar esta área. Pero eso no es así. Cualquier profesional, un ingeniero en informática, sabe que los programas de computación van evolucionando y tienen que actualizarse. El mecánico automotriz sabe que a lo largo de estos años han cambiado los sistemas de inyección, por ejemplo, y ha tenido que actualizar. Bueno, nosotros tenemos que actualizarnos, porque rescato esta frase: así como el conocimiento evoluciona, la educación de también lo hace. Y tenemos que apuntar a esto. Con esta implementación curricular, tenemos que ver qué trajo este nuevo currículum que le da relevancia a la estadística de probabilidad. Primero, ya han empezado a haber más investigación didáctica. Poco a poco ya al haber un marco curricular que sopese esto, entonces ha generado mayor investigación en didáctica de la estadística y en didáctica
de la probabilidad. Se han generado nuevos materiales didácticos para apoyar la acción docente. Se han generado diferentes estrategias de capacitación, estrategias virtuales, bueno, más que todo virtuales, bimodales. Las universidades, por ejemplo, pongo en ejemplo nuestra querida universidad, que se ha preocupado por precisamente solventar estas necesidades, y para muestra un botón, ¿verdad? Hoy arrancamos el SAP y el año pasado también tuvimos un gran peso de todo lo que fue estadística y probabilidad. Hoy arrancamos este SAP con una charla de este tema, y a lo largo de este SAP hay un montón de talleres y actividades muy interesantes que actualizan al profesional en educación. Hay ajustes en la formación inicial. Bueno, en esto no me he metido muy profundamente, pero quiero dar una felicitación a la gente del programa, porque bueno, antes, como les comenté, cuando me correspondía impartir el curso de probabilidad y estadística matemática, era un único curso en toda la carrera, ¿verdad? Y en cuanto a estadística y probabilidad. Entonces, era muy reducido la parte de estadística descriptiva. Y ahora se tomó la decisión y ahora hay 2 cursos de probabilidad y estadística. Lo que hace es verdaderamente potenciar esta área en los futuros profesionales en educación de nuestra universidad. Ok. La estadística y probabilidad tiene muchas ventajas. Primero, una de ellas, les gusta a los estudiantes. No sé si han tenido la posibilidad de enseñar estos temas a estudiantes de colegio. Pues les gusta. ¿Por qué les gusta? Porque lo ven más cercano a su realidad. Porque uno busca, eso sí, cuando busca situaciones de análisis que son reales, ¿verdad? Que nos ayudan a interpretar. Esta fue una lección. Van a decir ustedes, probablemente todo el mundo está pensando que es una lección, una clase de estadística, pero no es una clase de estadística. Es una clase de relaciones y álgebra. Pero la estadística tiene la ventaja que permea las diferentes áreas de matemática del currículum. Entonces, por ejemplo, aquí se está introduciendo el tema de funciones, lo que es preimagen, imagen, rango, dominio. Todos esos elementos básicos de funciones se trabajaron a partir de una situación que es estadística, que en ese momento era la evolución de casos activos de COVID en Costa Rica, de estas fechas. Entonces aquí se explicó, entonces ellos están estudiando el tema de funciones, los elementos básicos de funciones a partir de una actividad, a partir de una situación, de un contexto, de una representación estadística. Entonces es muy interesante cómo conecta la estadística con las diferentes áreas. Carmen Batanero decía que la estadística permite acercar al estudiante con el mundo real, lo que yo les decía, creando oportunidades de matematizar su entorno y establecer las diferencias entre un modelo y la realidad. Y además subraya el papel crucial de la resolución de problemas. Entonces, vean lo clave que es la estadística de probabilidad en el currículum de Costa Rica, porque precisamente el enfoque principal es la resolución de problemas. Posee un lugar, entonces, en el currículum posee un lugar estratégico que alimenta directamente el sentido de la competencia matemática alrededor de la descripción de la realidad y el cultivo de la resolución de problemas en contextos diversos. Además, bueno, como saben, el currículum de Costa Rica tiene 5 ejes transversales: actitudes y creencias, tecnología, resolución de problemas, contextualización activa, historia de las matemáticas. Bueno, precisamente la estadística está muy conectada a la resolución de problemas en contextos reales. Además, al ser contextos reales y situaciones que uno debe seleccionar que verdaderamente toquen la aplicabilidad de las matemáticas, tocamos también las actitudes y creencias de los estudiantes. También, como vamos a ver más adelante, la estadística, más allá de construir a mano cuadros, nos permite utilizar la tecnología
para dejar de lado un poco lo que es construcción y cálculo y dar paso a elementos cognitivos más importantes como lo son la interpretación y el análisis. Y la historia de las matemáticas, que me encanta mucho, yo creo que la historia siempre, la historia de las matemáticas, bueno, como cualquier tema, siempre va a tener su historia, y esta historia hace un recorrido por precisamente cómo se fue construyendo cognitivamente, conceptualmente los temas. Entonces, obviamente impacta en la didáctica de cualquier tema matemático. Ok, ¿por qué es importante la formación estocástica en el ciudadano? Bueno, esto puede ir rápidamente. Ya sabemos que en realidad la estadística, como dice ahí, tiene tanta antigüedad como la escritura. O sea, sabemos de diferentes imperios, ¿verdad? Como el Imperio Romano, el griego y otros, que tomaban información de la población para la toma de decisiones. Bueno, sabemos que en la Biblia hay varios pasajes donde se dice de varios censos que se hicieron con el objetivo de ver todo lo que eran impuestos, ¿verdad? Las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Pero bueno, es para la toma de decisiones. Y después, bueno, por medio de Godofredo Ashwell, que era profesor de la Universidad de Gotinga, se le dio el término de estadística por estatista, ¿verdad? Que es un poco, que habla, porque más que todo, este trabajo lo hacían los gobiernos, los estados, y por eso ahí ya se vio como una ciencia, ¿verdad? ¿Y qué decimos de la probabilidad? Bueno, la probabilidad, sabemos también antiquísimamente que había un sentido intuitivo en la población, en esas personas que tenían juegos de azar, lanzaban dados y tenían claro que, por ejemplo, era impredecible un resultado. Aunque no podían cuantificar lo que no tenían teoría, había un significado intuitivo de lo que era la probabilidad. Pero esto evolucionó, no nos quedemos porque a veces he escuchado también a colegas decir de qué les sirve a los estudiantes predecir probabilidades de juegos de azar, porque solo se centran en tal vez en pensar que la probabilidad son solo los juegos de azar o está solo ahí, ¿verdad? Más que todo como consecuencia del desarrollo inferencial, de la inferencia estadística, o sea, cuando la estadística se empieza a utilizar o conectar más bien la probabilidad con la estadística, hay un incremento de las investigaciones y se empieza a incorporar poco a poco la inferencia estadística y la estadística descriptiva en diferentes áreas profesionales y científicas. Vamos a poner un ejemplo. La física clásica versus la física cuántica. En algún momento la física clásica, como ya sabemos, es una teoría, como la matemática, determinista, ¿verdad? Hay un determinismo. De repente, de hecho, cuando surge algunos cuestionamientos, se le pregunta a Albert Einstein y él indica, Dios no juega a los dados, ¿verdad? Ya ahí había una reacción. ¿Pero por qué? Porque resulta que a Werner Heisenberg cuest- eh, tuvo una gran idea. Dice, ¿qué pasa si el electrón está en movimiento? Ya no tiene como un movimiento de ondas que es un poco caótico. Entonces ya no se puede hablar de cuál es la posición exacta de ese electrón, sino más bien se habla de probabilidades de ubicación de un electrón. A eso se le llamó el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿verdad? Que esa es una interpretación probabilística del electrón en movimiento. Entonces, a partir de esto, desaparecen las órbitas deterministas de los primeros modelos atómicos y se sustituyen por expresiones de probabilidad o funciones de onda ideadas por Erwin Schrödinger. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y otra? Bueno, que la mecánica cuántica ya incluye el azar, algo que no se tenía en cuenta en otro momento con una visión totalmente determinista. Muy bien. ¿Y por qué es importante el conocimiento estadístico en el ciudadano actual? Más que todo para hacer, bueno, Engel decía, se enfoca mucho, y esto lo hablé en el SAP de la vez pasada,
en generar ciudadanos responsables para la toma de decisiones de un gobierno, donde se emitan juicios críticos, basados en evidencia, no opiniones o no se dejen llevar por lo que diga cualquier información, sino que verdaderamente a partir de una buena interpretación estadística puedan contribuir de manera positiva con el mejoramiento de un país. Bueno, veamos, por ejemplo, en este caso, en lo que hemos vivido en estos últimos meses. En contexto de pandemia, hay una gran cantidad, hay un gran influjo de información estadística, ¿verdad? Que llega por los medios de comunicación y muchas informaciones son equivocadas o son mal interpretadas. Pero además hay muchos campos profesionales que buscan la productividad, la mejora de la calidad en el desarrollo industrial, comercial, utiliza métodos estadísticos para poder seleccionar, por ejemplo, una campaña publicitaria o evalúan una muestra de artículos para poder mejorar esa calidad a partir de los estudios que se hagan, ¿verdad? Pero toda la investigación que se hace para productividad, publicidad y mejora la calidad es de manera estadística. Entonces, todo esto se enmarca en lo que le vamos a llamar alfabetización estadística, que es una necesidad. Pero no solo la estadística en sí misma es importante, también la probabilidad. Y debe ser, varias investigaciones como estas que aparecen ahí, indican que debe ser uno de los objetivos de alfabetización matemática. Quiere decir que la estadística y la probabilidad deben de estar en los currículos de matemática de los países. Y a esto le llamaríamos alfabetización estocástica. Es importante para el futuro profesional. Muchas veces, como les comenté al inicio, se escucha gente decir, ¿para qué eso? ¿Para qué la estadística? ¿Para qué el futuro profesional debe llevar estadística? Debería solo llevar cálculo, ecuaciones diferenciales, en fin. Pero no, al ser la estadística una ciencia multidisciplinaria, por ejemplo, los médicos deben utilizar estadística, los ingenieros necesitan estadística, las diferentes ingenierías necesitan estadística, porque necesitan tener una capacidad para el manejo de los datos y poder tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Por ejemplo, algunos temas que debe de conocer un ingeniero de estadística, por ejemplo, es el control estadístico de la calidad, la confiabilidad y pruebas de vida, diseño de experimentos, técnicas de regresión, análisis exploratorio de datos. Entonces, hay muchos contenidos, muchos conocimientos que son útiles en la actualidad para los diferentes profesionales, porque dejémonos de cosas. Las situaciones de la vida cotidiana están llenas de incertidumbre. No podemos estar totalmente seguros que si hacemos esto y esto y esto, vamos a obtener esto, sino que vamos a obtener cierta probabilidad de que ocurra algo. Ok. Todo esto, ¿qué repercusión ha tenido en la educación matemática? Primero, desde hace más o menos 30 años, poco a poco los currículos de matemáticas de los diferentes países han incorporado temas de estadística y posteriormente temas de probabilidad. Por ejemplo, en España, aunque se tenía temas de estadística, para los años de los 90 no había formación en probabilidad todavía. Entonces, poco a poco los currículos han ido incorporando cada vez más temas de estadística y de probabilidad. También el marco teórico PISA incorporó como una cuarta idea principal para su evaluación la incertidumbre, como una perspectiva matemática y científica asociada a dos temas, los datos y el azar. Y ya para el 2015 ya se da una categoría de contenido que se llama incertidumbre y datos. ¿Por qué esta toma de decisiones? Bueno,
Ustedes saben que la OCDE está centrada en la mejora del desarrollo económico de los países. En esencia es eso. Tiene sus pruebas PISA, pero en general lo que quiere es que los países puedan evolucionar en lo que es el desarrollo económico. Entonces, ellos consideran que, por ejemplo, las personas, hay que medir si las personas tienen un buen manejo de los datos y si eh, tienen buen razonamiento en lo que son situaciones no deterministas, sino también donde se tienen que tomar decisiones a partir de datos o a partir de alguna teoría, pero que el fenómeno es incierto. Entonces, y esto también impactó en nuestro país. Ya con el currículum actual de nuestro país se le da gran relevancia a estadística y probabilidad con un enfoque más cercano a la naturaleza de la disciplina. ¿Cuál es la esencia? La esencia es la interpretación y el análisis de la información y la probabilidad para la toma de decisiones o para el análisis de situaciones de incertidumbre. Es decir, dejamos de lado toda esa parte de construcción de representaciones o, por decirlo así, no le damos tanto peso a eso y nos centramos un poco más a lo que es la naturaleza de la disciplina. Por ejemplo, mi hermana es estadística, ella estudió estadística y se encarga de analizar bases de datos, ¿verdad? Bueno, ella utiliza un software y el software le genera ciertos indicadores y todo, y ella ¿de qué es encargada? ¿O por qué le pagan a ella? A ella le pagan por analizar la información, no tanto por calcular las medidas o utilizarlos, realizar a mano, ¿verdad? Representaciones estadísticas. Entonces, se le da un peso porque se le da desde el primer año de educación primaria hasta el último año de educación secundaria. Y aquí el propósito, según Chávez, según Edwin Chávez, es trascender la enseñanza tradicional de lo que habíamos dicho, ¿verdad? Más allá de los procedimientos, fórmulas y técnicas, sino que permita tener una cultura estocástica, tanto para las personas que van a llegar a ser, van a pasar a una educación superior, sino también al ciudadano común, que pueda tener criterio, lo que se le llama cultura estadística en su diario vivir, ¿verdad? Utilizando o comprendiendo herramientas para comprender su entorno. Sin embargo, aquí hay un detalle que ya lo conocemos y quería sacarlo en esta charla porque precisamente es muy actual. Hace poco salió el estado de la educación y nos damos cuenta que el área que fue más afectada o más golpeada por una serie de factores, llámese la huelga, ¿verdad? La huelga que hubo en el 2018, que fue muy larga, y con toda esta situación de pandemia, fue el área de estadística y probabilidad. Pero además, el año pasado, en mi criterio, se cometió un error, ¿verdad? Se excluyó por completo todo el área de estadística y probabilidad de las plantillas de aprendizaje base. A mi parecer, lo que debía haber era una priorización, ¿verdad? De contenidos, pero tocando todas las áreas matemáticas que se establecen en el currículum y no simplemente excluir por completo el área de estadística y probabilidad, lo cual me parece contradictorio porque precisamente en el 2020, 2021, es donde más hemos estado bombardeados por información estadística. Pero ¿cómo podemos apoyar entonces la enseñanza y aprendizaje de la estadística y la probabilidad? Yo pienso que debemos empezar por nosotros los educadores. Lo que es el fortalecimiento, según Schulman, de tres conocimientos. El disciplinar, o sea, porque necesitamos saber de estadística y también tenemos que saber de probabilidad, pero también cómo enseñarlo, el conocimiento didáctico, el contenido. Y también el conocimiento curricular, porque no simplemente podemos dar, como nosotros creemos, el área, ¿verdad? Los contenidos, sino también tenemos que abrir el currículum, ya sea el currículum universitario, qué es lo que se quiere, o el currículum escolar actual, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con estadística.
Cuando yo empecé a ser profe de mate, empecé a trabajar, recuerdo muchos colegas que decían que el currículum, o sea, el currículum anterior estaba equivocado. Estaba equivocado porque, según ellos, esto es en octavo, según ellos, álgebra tenía que estar primero que geometría. Porque el orden curricular era geometría, álgebra y, bueno, las demás áreas. Y decían, hay un error. Uno tiene que empezar primero con álgebra porque si no, no se puede explicar geometría. Les pongo un ejemplo, este objetivo en el currículum del 2006. Aplicar los criterios de semejanza de triángulos en la solución de ejercicios y problemas. Muchos colegas, y yo, bueno, yo era un profesor novato, ¿verdad? Nobel, decían, es que no se puede. O sea, la gente que hizo el currículum está equivocada. Porque, ¿cómo vamos a enseñar eso? ¿Cómo un estudiante va a poder resolver ese ejercicio? Bueno, no sé si se ve muy bien. ¿Cómo se va a poder si no sabe, resolver ecuaciones de primer grado? No se puede. No se puede dar geometría, no se puede dar semejanza de triángulos porque el estudiante no sabe resolver ecuaciones de primer grado. ¿Qué revela esto? Primero, que hay una debilidad en conocimiento disciplinar, porque aquí lo que se quiere, toda esta parte que se veía de geometría en octavo año, tenía que ver con el principio fundamental de la proporcionalidad. Aquí lo que había que trabajar era el desarrollo de habilidades respecto a la proporcionalidad mediante elementos geométricos, ¿verdad? Conocimiento didáctico del contenido. Bueno, porque ¿cómo se enseña esto? Bueno, se enseña de diferentes formas, pero que no tienen nada que ver con el álgebra, ¿verdad? Sino más bien con empezar a desarrollar habilidades en cuanto al contenido de lo que algo es proporcional a otro, ¿verdad? Y por eso antes de ver semejanza de triángulos estaba congruencia de triángulos y también antes estaba simetría axial. Todo está conectado con ver patrones geométricos, no tienen que ver con ecuaciones. Y el conocimiento curricular, porque probablemente no se leyeron las indicaciones anteriores que aparecen donde se indica cómo se debe trabajar esto. ¿Verdad? Entonces, ahora, aquí hay una algebrización de la geometría, que eso tiene también otros elementos históricos de por qué se da esto, por qué venimos tan influenciados a que todo lo queremos ver de forma algebraica. Ahora, no me malentiendan, que este ejercicio es importante, claro. O sea, yo no descarto ejercicios como estos, pero este no es un ejercicio de geometría, es un ejercicio de álgebra que conecta con elementos de geometría, que es diferente, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio de álgebra, de ecuaciones, donde el contexto es un contexto geométrico. Entonces, eso sí, ¿verdad? Pero para iniciar a, a desarrollar el tema de semejanza de triángulos, no podemos pensar que se necesitan ecuaciones. Entonces, también es importante, bueno, ya tenemos un currículum. Formación, bueno, hay que ir trabajando en la formación inicial, potenciar, agregar, engrosar los cursos o asignaturas en estadística y probabilidad, enriquecerlos, no solamente en el área disciplinar, sino también en el área didáctica. Y la formación, también, esto que estamos haciendo hoy, la formación continua. Vean que estas actividades que está desarrollando la carrera son importantísimas y vean que afortunadamente hay una excelente lectura de parte de los encargados de la carrera de que a partir de las necesidades que han externado, pero aparte de eso, con el sustento del estado de la educación, donde revela que hay grandes debilidades disciplinar de formación en docentes en el área de estadística y probabilidad, precisamente se enriquece este SAP con esas áreas temáticas. Y políticas educativas, porque por ejemplo, si vamos poco a poco, se van a ir quitando, eliminando contenidos de estadística y probabilidad, se empiezan a minimizar o a desmeritar estos contenidos en la formación
de la persona, del costarricense, entonces no vamos a tener esa alfabetización estocástica, que es lo que queremos, ¿verdad? Enseñanza y aprendizaje de la estadística. Ok, ya dijimos que estamos con un montón de datos. Entonces hay un cambio en las demandas de una ciudadanía comprometida e informada. Entonces es importante, según el autor, Ridgway y otros, comprender este tipo de datos requiere conocimientos y disposiciones diferentes respecto a la estadística actual, no a la estadística tradicional. Gall decía que al menos hay dos ideas que se deben desarrollar, que es la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estadísticos que las personas pueden encontrar en diferentes contextos. Dejar de lado un poco los objetos artificiales y buscar contextos reales, ¿verdad? Porque esto, recordemos que esto impacta en las actitudes y creencias del estudiante y la capacidad para discutir y comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones. En estadística, la estadística tiene una concepción distinta a la matemática en el sentido que en estadística pueden haber distintas interpretaciones, unas más aproximadas que otras, más cercanas a la realidad o con menos error, pero pueden pueden ser positivas. O sea, pueden interpretar o modelar la situación unas más menos que otras, ¿verdad? Depende de la cantidad de herramientas e instrumentos que utilicemos. Entonces, para comprender la información real, es importante que se trabajen elementos de estadística descriptiva, pero que haya un cuestionamiento crítico, ¿verdad? Para la alfabetización estadística y respecto al pensamiento en general en el análisis de cada actividad. Por ejemplo, los programas de estudio se indica la perspectiva curricular del área es reflexionar sobre el significado de los datos, independientemente de la representación en que hayan sido resumidos, así como el mensaje que comunican, más allá de su mero cálculo. Aquí es importante rescatar que un dato estadístico no es un número cualquiera, o pongámoslo así, un número o valor cualquiera no necesariamente es un dato estadístico. El dato estadístico se origina de una recolección de la información. El dato estadístico tiene un contexto, es extraído, es información extraída de una unidad estadística, de una unidad de estudio. Entonces, una lista de valores y números no representan necesariamente una base de datos estadística. Necesitan un contexto. Se originan de la recolección, de una técnica de recolección estadística. Un aspecto también muy importante que se rescata en los programas de estudio es que la esencia de la estadística, y se promueve mucho esto, se da por la necesidad que hay de poder reducir o poder comprender la variabilidad de los datos. Todo gira en torno a esto, a poder medir o manejar la variabilidad que tienen los datos. Si los datos no tuvieran variabilidad, la estadística no tendría mucho sentido. Más bien, a raíz de que muchas de las situaciones con las que topamos a menudo tienen gran variabilidad, esta variabilidad la tenemos que manejar y para esto es necesario herramientas estadísticas. Veamos este ejemplito. El profesor aplicó un examen a 11 estudiantes de una sección. Estos fueron los resultados de las calificaciones. Y hay dos preguntas. La mediana de los datos, calificaciones, corresponde a. La moda de los datos, calificaciones, corresponde a. Ok. ¿Cómo se utiliza el contexto? Bueno, aquí hay un contexto que aunque es ficticio, puede ser, ¿verdad? Aunque algo que se puede criticar aquí un poquito es que son muy pocos datos, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Pero ¿para qué queremos averiguar la mediana? ¿Por qué la mediana? ¿O por qué la moda? ¿O qué mensaje me da la mediana? ¿Qué mensaje me da la moda? ¿Qué significa que la mediana sea tal o que la moda sea tal? Entonces,
Vean que este es un claro ejemplo de la estadística como un cálculo de medidas. Y el currículum lo que dice más bien es interpretar las medidas. Más bien un ítem podría ser, bueno, si la mediana de los datos fue tal, entonces, ¿qué mensaje me dice la mediana o la moda? Veamos otro ejemplo, pero este gira un poco más a lo que se quiere. Aquí hay una situación donde, primero que todo, hay que hacer hay que aplicar la estadística para una toma de decisiones. Hay una beca, se le quiere dar una beca a dos atletas jóvenes, Marcelo y Noelia, y se tiene cierta información estadística en cuanto a los tiempos, en segundos, ¿verdad? En Campeonato Nacional de Atletismo. Bueno, no. Ellos tienen la mejor marca que han tenido, es esta, ¿verdad? Y la persona el gerente que quiere dar la beca, él sabe, ¿verdad? Conoce que, por ejemplo, los tiempos en hombres y mujeres son distintos, ¿verdad? Entonces, él dice, bueno, voy a comparar el tiempo de Marcelo y el tiempo de Noelia con respecto al Campeonato Nacional de Atletismo, categoría juvenil B, bueno, en 100 metros planos. Estas medidas que están, estos datos que están aquí, son datos que aunque son, bueno, estos son reales, sí, porque se tomaron, pero pudieron haber sido ficticios, pero que no son descabellados a los tiempos que podrían tener, ¿verdad? Y entonces se hace una pregunta, ¿verdad? ¿A quién cree usted que debería dar el patrocinio? Si nos vamos a los valores absolutos y hacemos un análisis absoluto, diríamos que de ahí el que tiene menor tiempo es Marcelo. Entonces a Marcelo se le debería dar la beca. Sin embargo, esto nos da pie para hacer un análisis relativo. Se podrían hacer, por ejemplo, aquí hay una representación gráfica respecto al comportamiento de los tiempos del campeonato nacional a nivel masculino y femenino. Alguien podría decir, bueno, el promedio masculino es este y Marcelo está aquí, el promedio femenino es este y Noelia está aquí, y entonces hagamos una diferencia entre el promedio masculino y el tiempo de Marcelo y el promedio femenino y el tiempo de Noelia, y así tomamos la decisión. Sin embargo, aquí no estamos tomando en cuenta la variabilidad. Entonces vean toda la discusión y el uso de diferentes medidas y conceptos para tomar esa decisión, ¿verdad? Muy rico y toca las dos ideas que indica Gall, ¿verdad? Que debe haber no solamente un análisis, una interpretación de la información, sino también una comunicación. Aquí, en general, la idea es introducir el tema de estandarización y coeficiente de variación. Entonces, vean lo importante que es comprender e interpretar la información estadística que proporcionan los diferentes instrumentos de análisis. Esto es un poco lo que yo la vez pasada les había dado un poquito de estos ejemplos. Tocar contextos que sean ricos, por ejemplo, la desigualdad es un fenómeno multivariado y es interesante, ¿verdad? Para las personas. Son datos dinámicos, están mostrando series de tiempo. También la vez pasada les hablaba un poquito de una propuesta que es esta de la SRLE, ¿verdad? Que trabaja con grandes ideas, conjuntos de datos reales, se hacen para actividades de aula, se utilizan herramientas tecnológicas, se promueve el discurso en el aula y se hace un monitoreo del conocimiento que se desarrolla. También otra propuesta que les hablaba el año pasado era la de Schlinder y Engel, ¿verdad? Que era el utilizar noticias y empezar poco a poco a analizar la noticia, porque como sabemos, la noticia es, por decirlo así, la punta del iceberg de un estudio y muchas veces se omite información, ¿verdad? Entonces, sabemos que el primer contacto de los temas socialmente es mediante titulares de periódicos, internet, noticieros, pero entonces, aquí la idea, la propuesta esta que les comentaba la vez pasada, que no voy a ahondar, es más bien hacer el recorrido invertido, ¿verdad? Ir de la noticia e ir inspeccionar, indagar
adentro del estudio a ver qué información o cuestionarnos qué información hace falta para poder tener con certeza el mensaje que nos quiere comunicar. Uno de los ejemplos que les ponía la vez pasada era, por ejemplo, la humanidad nunca ha estado tan gorda. Es una noticia que aparece precisamente para hacer un análisis. Entonces, ahí surgen varios cuestionamientos. La idea es que el estudiante se pregunte, bueno, ¿qué tan grande era la muestra? ¿Era la muestra representativa? Entonces, bajo esta perspectiva de Schlinder y Engel, la idea es que los ciudadanos se enfrenten a declaraciones basadas en datos en formato comprimido, que esos son las noticias, ¿verdad? Los encabezados de noticias, los pocos elementos que leemos en un encabezado, o puede ser incluso una representación estadística, un gráfico, una tabla, y es necesario desarrollar habilidades para comprender, evaluar e interpretar estas declaraciones basadas en datos, que a menudo son tan comprimidas que pueden dar mensajes equivocados, y desarrollar lo que es el juicio crítico basado en la evidencia. Por ejemplo, aquí había salido, bueno, ya es una noticia vieja, Fabricio ganaría si segunda ronda se repitiera hoy. Entonces aquí la idea es que el estudiante tenga esas preguntas. ¿Cuál es la historia que se cuenta y por qué se la cuentan? ¿Se ha identificado adecuadamente el problema? ¿Qué evidencia se presenta? ¿Es de una fuente creíble? ¿Se ha elegido modelos estadísticos apropiados? ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Una variable de confusión? ¿Son las conclusiones consistentes con la evidencia? Y esa es la idea de la estadística y un poco lo que Schlinder y Engel proponen, ¿verdad? Entonces, haciendo todo este análisis, algunas conclusiones que habíamos visto la vez pasada es que el estudio no permite inferir opinión de los costarricenses, porque carece de representatividad en todo el país y los sujetos consultados no fueron elegidos en forma completamente aleatoria. Bueno, también todo esto de Schlinder y Engel es lo que le llaman ProCivicStat, que es una página que es un proyecto, ¿verdad? De estadísticas cívicas. Hay, como les comentaba la vez pasada, hay diferentes unidades para trabajar, hay una página, esto va a quedar grabado, ahí después pueden consultarlo. La idea es que buscar siempre información estadística para poder utilizarla en nuestras situaciones de acción de aula, ¿verdad? Michael Shaughnessy, bueno, de hecho hay diferentes autores que indican diferentes grandes ideas o big ideas en lo que es educación estadística. Eh, por ejemplo, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero proponía hasta nueve grandes ideas, pero Michael Shaughnessy, estadounidense, decía en una conferencia en la cual estuve en el CIAN del 2019, porque esto es de una conferencia, decía que como raramente se puede tener acceso a la información de toda la población, sino siempre lo que se hace es tomar muestras, ¿verdad? Y estimar probabilidades, él considera que hay dos grandes ideas. Si le preguntaran a él cuáles son las dos grandes ideas, diría que son la distribución y la inferencia. Para él, esto es importantísimo desarrollar desde la escolaridad hasta la universidad. Ok, la probabilidad no se puede desarticular de la estadística y por eso esta es como una introducción a lo que vamos a ver ahorita, ya que hay un vínculo muy importante, ¿verdad? Lo que es el análisis descriptivo y que la probabilidad le da un elemento confirmatorio por medio de procesos estocásticos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es mi último tema de la charla, que es la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad. Primero que todo, ¿a qué edad se puede iniciar con la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad? Trabajando en un artículo que tiene que ver con el razonamiento o, bueno, con la intuición probabilística en niños menores a 7 años, me di cuenta leyendo un artículo que se han hecho experimentos incluso con bebés menores a 2 años. Y según el autor, los niños tienen cierta
percepción de lo que es el azar y de lo que algo puede ser más probable que otro. Claro, es un conocimiento totalmente intuitivo. Sin embargo, Piaget y Nelder, ¿verdad? Decía que antes de los 7 años el niño no comprendía la naturaleza irreversible de la mezcla aleatoria y por lo tanto no apreciaba el azar. Sin embargo, Fishbein indica que sí hay una intuición primaria. De hecho, lo vemos en los niños. En los juegos de azar sabemos que el niño puede identificar de que hay elementos que son seguros, totalmente deterministas, y otros que no, ¿verdad? Que no podemos conocer el resultado, ¿verdad? Entonces, yo considero, al igual que esos autores, Osorio Angarita y Suárez Parra, que el pensamiento probabilístico aleatorio en personas es complejo, por lo que se debe desarrollar desde muy pequeños. Claro, se desarrolla paulatinamente. Y hay que tener claro que hay diferentes significados de probabilidad. El significado intuitivo, el significado laplaciano o clásico, el significado frecuencial, el significado subjetivo y el significado teórico, según Batanero. El significado intuitivo, que es con el que partimos con los niños, ¿verdad? Es producto del contexto social donde se desempeña, de frases. O sea, es interesante porque usted le habla a un niño pequeño de probabilidad o de posibilidades y entenderá, ¿no? De hecho, hay muchos estudios en cuanto al lenguaje, cómo el estudiante tiene cierto lenguaje probabilístico, aunque sea informal. Vean qué interesante, por ejemplo, han habido estudios, de hecho, cuando la probabilidad no estaba en los currículum oficiales de los países, hubo estudios de, de razonamiento probabilístico en estudiantes sin formación y sin embargo se dieron cuenta que conforme la edad iba avanzando, el razonamiento probabilístico iba mejorando. Entonces es muy interesante porque incluso sin necesidad de formación había un, unas ideas intuitivas que podían generar resultados correctos en problemas de tipo probabilístico. Pero así, el significado intuitivo no solamente trae ideas intuitivas correctas, sino también trae una serie de sesgos y creencias e ideas equivocadas que precisamente también han sido desarrollados en el contexto social. Como les decía, han habido estudios, ¿verdad?, donde se han propuesto diferentes tipos de aparatos probabilísticos, donde se plantea una situación y se le pide al estudiante de diferentes edades decir qué elemento tiene más probabilidad. Por ejemplo, cuál de estas dos urnas tiene más probabilidad de obtener una ficha negra, si se obtiene de manera aleatoria, o si se gira un trompo, cuál tiene más probabilidad de obtener un 1, o en ruletas, ¿verdad? Cañizares, María Jesús Cañizares, hizo una investigación en España en 1997 con estudiantes españoles sin formación en razonamiento probabilístico. Y Green con estudiantes ingleses en 1983, también con estudiantes que no tenían formación en probabilística. Y como les dije, se dieron cuenta que el razonamiento probabilístico iba mejorando conforme la edad, ¿verdad? Pero así también se detectaron una serie de sesgos y creencias. Por ejemplo, esto es un tema muy interesante, lo que son los sesgos, que nosotros tenemos que tener claro para la hora de que nosotros diseñamos una clase de probabilidad. Desarrollamos contenidos probabilísticos. Por eso la investigación en razonamiento probabilístico, bueno, en realidad la investigación en didáctica de las matemáticas es importante porque nos ayuda a tomar en cuenta todos estos sesgos, conflictos cognitivos, errores, ¿verdad?, sistemáticos, y nos preparan para poder afrontar este tipo de situaciones que sean. Por ejemplo, la disposición de fichas, que fue detectado por Cañizares y Batanero en el 97. La disposición de fichas es que a partir de un dibujo, ¿verdad?, como el que les enseñé ahorita, de dos urnas con fichas negras y blancas, el estudiante
se dejaba llevar por cuál era la ficha que estaba más cerca posiblemente de la mano. Por ejemplo, ahorita si habían fichas negras un poquito arriba para colocar cierta cantidad, decían que si la negra era la que estaba más arriba, entonces era la que tenía mayor probabilidad. Quiere decir que aquí no se tenía claro que estas fichas, o sea, el experimento, no se tenía claro el experimento físico. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Para poder trabajar muchos de estos sesgos identificados es realizar los experimentos de manera física. Otro sesgo, el enfoque en un resultado o también conocido Outcome Approach de Connell 1989. Esto lo que quiere decir es que hay una mala interpretación de la probabilidad pensando en que el valor que te da la probabilidad se tiene que dar solo en uno de los resultados. Por ejemplo, se dice que el meteorólogo dice hay 70% de lluvia, de que hoy lloverá, o hay un pronóstico de 70% de lluvia. Entonces, la persona dice, trabaja con tres probabilidades, 0 grados, 50 grados, perdón, 0%, 50% y 100%. Entonces, si la probabilidad está cercana al 100%, se da como un evento seguro. Y si está por debajo del 50% y cercano al 0%, es como un evento eh, que no se va a dar, ¿verdad? Del todo. Y esto es incorrecto, ¿verdad? Porque la interpretación de que hay 70% de probabilidad de que llueva es otra, ¿verdad? Con este sesgo, aquí lo que pasa es que hay una mala interpretación o el estudiante va a tener problemas en la interpretación del significado de la probabilidad frecuencial. El sesgo de equiprobabilidad es cuando se cree que no se toman en cuenta las diferencias o el espacio muestral de los eventos en un experimento aleatorio. Se cree que todo evento es equiprobable solo por el simple hecho de que el experimento es aleatorio. Y por ejemplo, les pongo así, esos autores, Lacotre hizo el experimento de preguntar si eran igualmente probables cuando se lanzan dos dados que se obtengan dos 5 o que se obtenga un 5 y un 6, ¿verdad? Y la mayoría un alto porcentaje de las personas pensó que tienen igual probabilidad. Entonces aquí lo que pasa es que no se tiene claro el espacio muestreal y por eso se piensa aquí que hay un sesgo de equiprobabilidad. Eso en una investigación que hice el año pasado pasó con niños. Se hace un problemita muy sencillo que dice hay 15 hombres, o sea, se hace una rifa entre niños de una clase donde hay 15 hombres y 18 mujeres y entonces se ponen los papelitos de los hombres y las mujeres. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar el papelito de forma aleatoria, sea un niño o un varón? Entonces, muchos estudiantes de sexto grado, a los cuales eran la muestra, indicaron que daba lo mismo. O sea, bueno, porque lo que se preguntó más bien era eh, quién tenía más probabilidad. Entonces, muchos indicaron que todos tenían la misma probabilidad porque era un experimento aleatorio. Porque, bueno, no lo decían como que era un experimento aleatorio, sino como que de todos modos era la suerte lo que pasaba. La falacia del jugador o efecto de recencia es muy conocido, ¿verdad? Es pensar, y eso lo tenemos muchos, los que les gusta jugar lotería, ¿verdad? De pensar que si un resultado hace mucho no se da. Entonces, por ejemplo, si en la lotería hace tiempo no sale el 19, quiere decir que va a haber mayor probabilidad de que salga. O al revés, que estamos jugando un juego de azar, o por ejemplo, lanzamos, y un resultado se repite muchas veces, pensamos en que se va a seguir repitiendo, el que sigue, o sea, por como se ha repetido muchas veces, el siguiente lanzamiento, el siguiente juego, va a darse ese resultado, o al revés, no se va a dar. Hay otros sesgos, bueno, en la investigación del año pasado, por ejemplo, en estos trompos, vean que aquí se alternan los resultados y aquí aparecen a la par. Entonces, el orden de la colocación incidió en la respuesta de los estudiantes.
Como pueden ver aquí, en realidad la probabilidad de que salga un 1 en ambos trompos es la misma, pero incidió en sus respuestas. Por ejemplo, los estudiantes, uno dijo en el rojo porque están más pegados los dos y es más fácil. Y el otro dijo porque los dos están en un solo lado. Entonces vean que eso fue un sesgo que identificamos que le llamamos el orden de colocación. También otras creencias, ¿verdad? Por ejemplo, la posición inicial de la aguja, la fuerza al girar la ruleta, son sesgos o creencias que para poder trabajarlas con los estudiantes tienen que hacerse el experimento físico. El lenguaje ha sido también uno de los temas más investigados. Creo que me estoy excediendo un poco, voy a ir un poquito más rápido. Es importante trabajar poco a poco, ¿verdad? Con los conceptos, con el lenguaje cotidiano de los estudiantes desde edades muy tempranas, para poco a poco ir perfeccionando este vocabulario o el grado de abstracción. Una cosa importante es que a nivel de primaria es importante realizar comparaciones, no el cálculo de la probabilidad como tal, sino el trabajar el que haya más o menos probabilidad de que ocurra un evento, en cuál de los dos. Respecto al significado clásico laplaciano, bueno, es el que más conocemos, que es la proporción entre casos posibles y el total de casos. Aquí hay que tener claro una cosa, dos elementos muy importantes. Todos los sucesos elementales deben ser equiprobables, los elementales. Y la cantidad total de resultados debe ser finita. Esos son elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, ya sabemos, voy a pasar un poquito más rápido. Esto me lleva a que siempre que hagamos un ítem, un problemita de probabilidad, es importante que tomemos en cuenta los supuestos. Por ejemplo, en este caso, en este problemita, que no cambia la habilidad del tirador ni afecta las condiciones físicas del ambiente. Es igualmente probable que el dardo caiga en cualquiera de los cuadrados pequeños. Si el dardo cae fuera o en alguna línea negra del tablero, el lanzamiento debe repetirse. En fin, siempre hay que tomar en cuenta estos, cuando trabajamos con esta definición o con las siguientes que vamos a ver, en tomar en cuenta los supuestos. También cuando, por ejemplo, con el asunto de las ruletas se pueden ver varios supuestos, por ejemplo, que los sectores son de igual superficie, que se debe girar con fuerza la rueda, porque si no, no se trabajaría con el total de resultados para poder utilizar la definición clásica y que no puede quedar en la línea, ¿verdad? Divisoria, ¿verdad? O si queda, que se vuelva a repetir. Es importante, por ejemplo, si no se indica que los sectores son de igual superficie, no se podría utilizar la definición clásica, habría que utilizar la definición geométrica de probabilidad, que es diferente, entonces es muy importante esta parte. Recuerdo, en cuanto al significado frecuencial o empírico, se ve como que la probabilidad es un valor que se acerca a la frecuencia relativa con que es observado el evento, cuando la cantidad de veces del experimento aumenta, ¿verdad? Bueno, eso es un poquito que les traía, ¿verdad? De la definición del frecuencial de probabilidad. Importa. Y aquí eh, la idea es poder trabajar con el estudiante de que cuanto mayor sea el número de observaciones o de repeticiones de un experimento, se va a estabilizar, ¿verdad? O va a haber menor variabilidad y se va a aproximar a la probabilidad, ¿verdad? Y con esto, una herramienta muy importante es el uso de las simulaciones, ¿verdad? La idea es, bueno, Batanero lo recomienda en el 2003, que con esto se pueden comprender ciertos conceptos, ¿verdad? De manera exploratoria. Un caso particular es, por ejemplo, aproximarse a la probabilidad teórica de un evento por medio de la probabilidad frecuencial. Y aquí el objetivo es identificar la estabilidad estadística como propiedad de los fenómenos aleatorios. Y bueno, como saben, a mí me encanta la historia, entonces hay un problemita respecto al duque de Toscana, donde el duque dice que es extraño, que siempre le aparece más el 10 que el 9, pero que cuando él saca al lanzar 3 dados, ¿verdad? Y sumar los puntos, en realidad siempre son las mismas posibilidades. Esta se puede, por ejemplo, validar o analizar
esta afirmación que hace el duque de Toscana haciendo una simulación. Bueno, yo aquí utilicé un software que es un poquillo viejo, pero que en realidad me ayuda a ver que conforme hay mayor cantidad de experimentos, primero aquí 1000 y después aquí 10.000, podemos ver el comportamiento, ¿verdad? Probabilístico que tiene y además darme cuenta, ya después, bueno, Cardano, Galileo pudo ver la cantidad de posibilidades que había, ¿verdad? Cuando se lanzan 3 dados y poder ver que efectivamente que la suma sea 10 tiene mayor probabilidad que la suma sea 9. Hay ventajas, ¿verdad? Para las simulaciones. Se pueden realizar muchos experimentos variando los parámetros. Entonces, esto da la idea es que haya un desarrollo exploratorio, ¿verdad? Y que se pueda, un pensamiento inferencial que se pueda aterrizar después con el contenido teórico, ¿verdad? Hay un buen manejo de los objetos matemáticos. La ventaja de hacer experimentos con un software es que se cumple con que se den las condiciones, por ejemplo, de la definición clásica. Pero hay que tener claro, hay que tener cuidado con lo que le llamamos la heurística de la representatividad, que es uno de los sesgos, ¿verdad? Pensar que con pocos resultados podemos sacar alguna conclusión cuando la muestra es pequeña, o pensar que si no se dan los resultados según la parte teórica es porque hay un sesgo hay un sesgo en el instrumento o algo está pasando. Ese es un tema muy interesante, lo que es la heurística de la representatividad. Bueno, Matanero lo decía, sin embargo, aunque la simulación proporciona una solución a un problema, no nos da la razón por la cual la solución es válida, ¿verdad? Es importante entonces trabajar todo el enfoque clásico, el cálculo formal de probabilidades, pero la simulación nos puede generar una introducción a los temas y generar ya heurísticas, ideas que pueden ser después utilizadas en la formalización de los contenidos. Bueno, el significado subjetivo, para no dejarlo de lado, no lo voy a tocar, pero es utilizar las probabilidades, pero también con alguna información adicional. Todo esto tiene que ver con la teoría de Bayes. También está el significado axiomático, ¿verdad? Que es ya todos los axiomas de Kolmogorov que se desarrollaron. Y es importante, según Batanero en 2005, que se utilicen en la formación de la persona no solamente un significado de probabilidad, sino que se trabajen diferentes significados de probabilidad. Y concluyo con esto: el propósito de trascender la enseñanza tradicional de estas áreas, basada en el aprendizaje y aplicación de procedimientos, de trascender de toda esta enseñanza tradicional, es una enseñanza más integral que permita que los estudiantes adquieran una cultura estocástica y les permita tener herramientas valiosas para comprender y actuar sobre el entorno, que en general es lo que hemos hablado en esencia durante toda esta charla. Entonces, quería ver si hay alguna consulta. Creo que estoy bien de tiempo. No sé si hay alguna consulta. Tuve que ser ya al final un poquito rápido porque se me estaba acabando un poco el tiempo, pero para dejar un momento de consultas. Gracias, Luis. Tenemos una consulta de Virgilio Benavides en el chat. Dice: en un contexto de currículum de matemáticas de secundaria nacional, ¿qué tan necesario es el estudio de la técnica de conteo como conocimiento previo para el estudio de la probabilidad según el enfoque laplaciano? Es sumamente necesario, ¿verdad? De hecho, bueno, desde Piaget y Nelder, ¿verdad? Ellos precisamente dicen que el estudiante no puede concebir ciertos elementos de la probabilidad porque no han desarrollado todavía razonamiento combinatorio, ¿verdad? Entonces es sumamente importante. Entonces, me imagino que la pregunta es más bien, ¿por qué no está incluido todo lo que es la parte combinatoria en el currículum? Bueno, el currículum, un currículum nacional va más allá de lo que son teorías y de lo que es la didáctica y de lo que es el debería.
Un currículum nacional pasa por muchos elementos, por gustos, políticas, por espacio, por visiones, eh, por espacio también del tiempo, ¿verdad? Entonces, como un primer momento, ¿verdad? Para introducir la probabilidad, se optó por un enfoque, por ejemplo, a nivel de primaria, no tanto combinatorio, sino un poco trabajar la parte intuitiva y aterrizar en el cálculo. En secundaria, claro que es de suma importancia todo el desarrollo, que es lo que es la parte combinatoria, pero no había espacio, por lo que se optó un poco por el desarrollo, bueno, por la perspectiva que se tiene actualmente, que es un poco la interpretación de las situaciones del entorno sin ir a problemas muy sofisticados que involucren técnicas de combinatoria como permutaciones, por lo menos no desde un punto procedimental con el cálculo, sino tal vez tocar un poco la parte intuitiva del estudiante, ¿verdad? Pero obviamente es una debilidad en la cual no se pueden poner problemas muy sofisticados que involucren estas herramientas. Pero como resumiendo, es claro, es más, no lo digo yo, lo dice la teoría, la didáctica de la probabilidad, que la combinatoria está muy ligada a todo lo que, tanto la combinatoria como todo lo que es el razonamiento proporcional está muy ligado a lo que es la definición clásica o laplaciana de probabilidad. Tal vez en algún otro momento podamos tener ojalá, más bien, en lugar de quitar contenidos, ¿verdad? En estadística y probabilidad, podamos incorporar en algún momento elementos de teoría combinatoria. En otros países ya están esos elementos. Pero bueno, el currículum es finito y bueno, los docentes con justa razón dicen no hay espacio para más, no me da chance muchas veces de cumplir todo el currículum y bueno, y por ejemplo, se eliminaron algunos contenidos del currículum para dar paso a estos, para darle más relevancia a estadística y probabilidad y bueno, hubo caos, ¿verdad? Hay mucha gente inconforme con esto, ¿verdad? Entonces, el currículum nacional es un aspecto que no solo depende ¿verdad? Debería ni de lo que dicen las teorías, sino que también un poco es un manejo de negociación, ¿verdad? De las cosas. No sé si hay otra consulta. Muchas gracias, Luis. En el chat no tenemos más consultas. No sé si alguien levantando la mano, una última consulta. Podríamos abrir el micrófono, no hay problema. Bien, parece que no. Sí. Pues agradecerte, Luis, el espacio y todos los aportes que nos has dado a través de esta charla. Agradecerte porque veo que aquí agregaste el correo. Si alguien quiere comunicarse con Luis, Claro. puede hacerlo a través del correo. Sé que va a estar encantado de compartir un poco sus dudas y sus inquietudes. Y muchas gracias y buenas noches a todos. Luis Fernando, disculpa. Nada más Adelante. quería invitarlos, nada más quería invitarlos, ¿verdad? Es una actividad que es patrocinada por la UNED. Yo sé que Cristian lo dijo al inicio, pero bueno, para darle un poquito más de propaganda, aprovechando el espacio, el próximo viernes, como parte de este SAP, tenemos el webinario 1 de 10 a 12 de la mañana, y el tema es muy interesante, cómo implementar currículum escolares durante la pandemia y cómo hacerlo durante la post-pandemia. Como les dije, es una actividad patrocinada por la carrera, donde nuestra compañera Marianela Zumbado la va a coordinar. Tenemos a un especialista de España, un especialista de Chile y a Isabel Román de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, para que ojalá puedan aprovechar esta actividad. Y de último, recordemos que hay un congreso que aunque se va a hacer virtual, lo estamos haciendo aquí en Costa Rica. Es un evento Essential Costa Rica, que de hecho este webinario es parte de este congreso, que es el tercer Congreso de Educación Matemática América Central y Caribe. Se van a habilitar más espacios. Yo sé que ya la matrícula
De hecho, se abrieron 100 espacios más y otra vez se volvió a saturar y hay otra lista de espera. Entonces, se va a habilitar más espacios y además tienen que estar pendientes porque algunas de las actividades, algunas conferencias se van a hacer abiertas por medio del Facebook Live. Entonces, más que todo, ese comercial antes de terminar. Muchas gracias, Luis. Y agradecer a todos los que participaron. Aprovechen estas oportunidades que estamos compartiendo acá y que los que tengan oportunidad de participar, pues adelante. Con esto finalizamos la charla y los esperamos en los que están inscritos en los talleres asincrónicos a las 7 en punto. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias.